Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Hay en cualquier sitio, cuando sales siempre me encuentro tonterías. Porque hay algunos... la Biblia no es para tomársela a broma. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es serio, es la verdad, es lo que va a ocurrir. Y si no sabemos algo, no empecemos a cotorrear o a decir, wow, o a tirar versículos hacia los demás. Estaba hablando con alguien esta mañana, no, fue ayer por la tarde, y me dice que, porque yo le conté un proyecto que tengo de bueno, de irme a otro sitio también y abrir otra iglesia en otra parte de España. Y él me dice, no, yo todo lo que tengo yo, todo lo que... O sea, era alguien que va un mes, una vez al mes o algo así a la iglesia, se sienta y punto. Y tiene la desfachatez de decirme que él todo lo puede, él solamente tiene que pedirlo y todo lo puede. Y me hace claro referencia a Filipenses 4:13. Yo le pregunto enseguida, ¿sabes lo que estás diciendo? Hombre, claro, que Dios está conmigo y Dios me da todo lo que le pida. ¿Estás seguro? No he querido ahondar más en el tema para que no es que yo sea malo, sino que como Dios muchas veces nos deja caer, nos prueba, nos mete por sitios que creemos que estamos bien y nos mete por sitios para decir, wow, no estoy bien. Pues eso es lo que yo quiero dejar hoy. Para todos esos que dicen que todo lo pueden en Cristo, que les fortalece. ¿Sabéis lo que quiere decir este versículo? Bueno, vamos a ver lo que luego, si tenemos un poquito más de tiempo, os voy a tratar de explicar mm, literalmente lo que dice, lo que quiere decir Pablo, lo que nos está diciendo Pablo con la carta a los filipenses. Pablo escribe en Filipenses, a los filipenses en el capítulo 4 versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso lo escribe para, no sé, para afrontar, digamos, eh, para expresar, ¿no? Que tiene la capacidad de afrontar cualquier circunstancia. Abundancia, escasez, hambre, necesidad, con contentamiento, gracias a la fuerza espiritual que Jesús infunde. El todo no significa lograr cualquier deseo personal, sino resistir y vivir gozoso en la prueba. Quiero ser muy breve, porque lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Y esto es buenísimo. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para lograr, sino para resistir. Veamos. Mirad, cuando Pablo, vamos a ver el contenido, por ejemplo, ¿no? Em, el contexto de todo. Cuando Pablo dice todo, eh, se refiere al secreto que Pablo aprendió, estar satisfecho en Cristo, independientemente de la situación material o física. ¿Sabéis dónde estaba Pablo cuando escribió esto?
en su oficina con su secretaria, en un balneario, en un viaje de... No, estaba en la cárcel, estaba en prisión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me dirías, con este que hablé ayer, no quise decirle nada más, simplemente le dejé un par de cosas que le hicieron recapacitar y cavilar un poco. No sé si sus neuronas le darán un poquito más para estudiar, si no ya le diré yo cuatro cositas también. Pero Pablo nos escribe desde la prisión. Este hombre de ayer que estaba hablando conmigo, yo le digo todo lo puedo en Cristo me fortalece. Yo creo que es el único versículo que se sabe de la Biblia, porque no me hablo de ningún otro y yo sí que traté de sacarle, porque Pablo dijo aquí que, y él no sabía, pero bueno, em, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sería capaz este hombre de estar no en una cárcel de las de hoy en día, porque hoy en día tienes piscina, tienes televisión, tienes para los partidos de fútbol, tienes cancha de tenis, de fútbol, de pádel, tienes de todo en la prisión hoy en día? Sí, yo creo que no sé, pero muchos que no tienen donde vivir, pues que cometan un delito y se vayan a prisión, porque luego encima cuando sales te pagan, te dan un par de años de paro, o sea que aquí se premia al delincuente, aquí en España. Me gustaría ver en la prisión donde estaba Pablo, que ahí ni te pagaban ni tenías piscinas, solamente lo que tenías eran bichos corriendo por tu lado y un olor a orín y a excrementos que tumbaba de espaldas. Ya sabéis cómo eran aquellas cárceles entonces. Me gustaría ver si ese hombre en la celda de Pablo también decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver. Pablo aprendió a estar contento, satisfecho, gozoso en Cristo, independientemente de la situación material o física que estuviera atravesando. Esto es el contenido, digámoslo así, para explicarlo brevemente. Ya haremos un estudio de este versículo porque es para cuatro predicaciones. Entonces, el contenido, digamos que es esto. Eh, lo que no es, este versículo no es ningún amuleto, por mucho que se lo crean. Mucha gente cita, es que todo lo puedo en Cristo. Yo me he propuesto esto y como todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, pues lo estoy esperando que llegue ya de un día para otro. ¿Cómo? Pero tú ¿qué te crees que es Cristo? ¿Un supermercado o algo mágico que haces un rito y te salen las cosas? ¿O haces una oración? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Has orado esta mañana? Y pumba, ya lo tienes. ¿Oraste anoche antes de acostar? Entonces esto es así. ¿Has orado por los alimentos cuando comes, cuando desayunas, cuando cenas? Entonces, esto no es ningún amuleto, no es una fórmula mágica ni algo, unas pócimas que hagas ahí. Ya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a echarme novia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a encontrar el mejor trabajo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí hay un dicho aquí en España, bueno, es como un chiste, ¿no? Que es un chiste de alguien que le estaba pidiendo siempre a Dios que le tocase la lotería. Sabéis que nosotros no jugamos a juegos de azar, yo por lo menos. La Biblia nos advierte en contra de ello. Pero bueno, sabéis que sacan chistes de todo, ¿no?
Y empezó uno a pedirle a Dios, Señor, que me toque la lotería, que me tengo que comprar una casa, que me toque la lotería, que me toque la lotería, hasta que ya el Señor, ya harto ya de escucharle, dijo, pero chico, compra un décimo de vez en cuando para que por lo menos te toque. No, pues igual. Esto pasa lo mismo diciendo que todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, pero has pedido, has orado, has recapacitado, te has regenerado, te has arrodillado. Esto no es ninguna fórmula para para el éxito, ya sea financiero, deportivo, personal, laboral. No. Esto es para resistencia espiritual y para ser fieles, una fidelidad bajo presión. Fijaos si no estaba sometido a presión Pablo, ¿no? Es que le mataban en cualquier momento y él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esa misma carta dijo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y estaba en la cárcel. Fijaos hasta dónde llegaba Pablo, era el que podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque había pasado abundancia y había pasado necesidad. Cuidado con la abundancia, porque muchos han caído por la abundancia. Piden abundancia, empiezan a tener, hasta que descuidan a su hermano, descuidan al necesitado, descuidan la iglesia, descuidan a Cristo. ¿Y qué sucede? ¡Pum! La caída. O sea que la abundancia quizás sea peor que la escasez. Hay un proverbio que dice, no me des riquezas ni pobrezas, manténme del pan necesario, no sea que teniendo mucho me olvide de ti y teniendo poco reniegue de ti. Entonces, Pablo estaba acostumbrado a todo ello, a la abundancia y a la escasez. Por eso puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vamos a ver lo que significa ese todo. Y vamos a ir desgranando palabra por palabra de las escrituras originales y lo que Pablo quería decir y lo que quiere decir esa palabra. No solamente es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya nos creemos que ese versículo es un versículo talismán, es un amuleto que nos protege de todo. Dios es mi pastor, nada me faltará, y bueno, y ya estamos, o sea que ya tenemos todo. No, claro que Dios es nuestro proveedor, pero tú tienes que hacer algo. Dios ya ha hecho su parte, ahora te toca a ti hacer la tuya. La fuente de todo esto es la fuerza que proviene de la unión con Cristo, no de la capacidad propia. Tú puedes tener infinidad de dones, de habilidades, una capacidad estupenda para tocar el piano, tocar la guitarra, tocar el bajo, lo que sea. Pero la fuerza no te viene de que sepas tocar, de que sepas predicar, de que sepas hablar. La fuerza te viene de la unión con Cristo. Unión con Cristo. Ahí es cuando todo, Él te da la fuerza para que puedas atravesar todo con Cristo porque Él te está fortaleciendo en la prueba. No que vayas a lograr, no es un versículo para lograr, es un versículo de fidelidad, un versículo para atravesar pruebas. Cuando estés atravesando una circunstancia adversa, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece, agárrate de su mano y atraviesa esa montaña que está delante de ti. Pero no digas, voy a encontrar novia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vas a lograr eso. No es un versículo para lograr, no es un versículo amuleto. Ningún versículo es amuleto. Ni para tirar al hermano como que los lanzan como dardos envenenados muchos de los versículos. Madre mía. Entonces, esto es
el peligro de un versículo amuleto. Quiero hablaros antes de todo ello de la traducción de la escritura original, del griego. En el original griego, bueno, la frase, no os digo la frase porque no la vais a entender, porque yo tampoco la entiendo. O sea que voy, eh, estoy estudiando griego, hebreo, arameo, latín, bueno, lenguas, eh, pero no lo hablo ni lo entiendo, evidentemente. Tengo que traer mis apuntes como los tengo siempre para no irme de vareta y para saber de dónde estoy, ¿no? Eh, pero sí que hay cosas que las sabes, evidentemente, ¿no? Pero aquí lo que nos está diciendo Pablo en este versículo le desgranamos en las escrituras originales y cuando dice todo, ahí en griego, donde dice todo es panta, en griego es panta. Eh, y esto incluye la totalidad de las situaciones, especialmente las adversas. Panta, que puedes... eh, es todo. Todas las acciones que puedas atravesar, es panta, todo. Panta. Panta y sillo. Panta y sillo. No sé la pronunciación exacta, pero es algo así. Es como ischillo o ischillo, algo así. Ischillo, ischillo, no sé la pronunciación, pero es así. Bueno, sí que la sé, lo que pasa es que no me sale. La he oído 40 veces, la he estado poniendo esta mañana para predicaros esto, pero no. Ischillo, hay veces que me sale bien, otras veces no me sale. Eh, Panta, ischillo, significa que soy fuerte, significa que tengo fuerzas, significa que tengo la capacidad, que soy capaz, ischillo. Panta todas las situaciones que puedan dar. Y si yo tengo la fuerza y me fortalece, eso significa lo puedo, ¿no? En que todo lo puedo. Panta y si yo, ¿no? Entonces, todo lo puedo. Tengo la fuerza, tengo la fortaleza, pero me falta algo. Me fortalece. Tengo la fuerza porque alguien me fortalece. Y eso es Endianamonti. Endianamonti viene del verbo, esto es un participio que indica una acción continua. Eh, Indica, por ejemplo, aquel que está infundiendo fuerza, ¿no? O quien me da poder internamente, quien me da el todo, ¿no? Eh, Viene de la palabra endunamos, que también significa la fuerza, el poder, que a la vez viene de dunamis, que es el poder que te da el Espíritu Santo, dunamis, el dunamis de Dios. Entonces, esto significa pantais y yo en dinamonti. Y es lo que quiere decir, tengo eh, en todas las situaciones, tengo la fuerza que Dios me da para atravesarlo. Especialmente está hablando de las situaciones adversas. No olvides desde dónde está hablando Pablo. O sea, tengo la capacidad para afrontar todas las cosas por medio de aquel que me está infundiendo fuerza interior. Eso es el versículo tal cual lo escribió Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya está. No. Tengo la capacidad para afrontar todas las cosas, todas las situaciones, panta, por medio de aquel Cristo que me infunde también. eh, y si yo me da la fuerza para infundiéndome ese poder, ¿no? Ese dunamis,
para, para atravesar cualquier otro tipo de circunstancia, ¿no? Hay un gran peligro con estos versículos amuletos. Es común ver a Filipenses 4:13 en perfiles de redes sociales. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Muchos, muchos, muchos. En coches, en las casas, tatuados en los brazos. Yo qué sé, en muchos sitios lo ves. Calcomanías, hasta camisetas y todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ha convertido para muchos en un eslogan de superación personal o una especie de fórmula mágica para alcanzar el éxito material. Sin embargo, cuando lo sacamos de su contexto, corremos el riesgo de convertir la fe en un negocio de autoayuda y a Cristo en un medio para nuestros propios fines. En primer lugar, ya que sabemos de dónde procede y el lugar exacto, la historia, ¿no? En la predicación expositiva, como digo siempre, eh, sabemos la historia, nos hemos puesto en el sitio, en la cárcel donde estaba Pablo, lo que quiere decir, ya hemos hecho la exégesis, vamos a por la hermenéutica y a por la homilética para explicar todo lo que queda para una buena predicación expositiva en nada, en 20 minutos. Entonces, desde luego, quitad de vuestro vocabulario en todo lo que puedo en Cristo me fortalece para lograr algo, porque no es para lograr nada ese versículo. O sea, si acaso lo que tienes que hacer es arrodillarte y tratar de lograr el corazón de Dios, entregarle tu corazón y que sea igual a Cristo. Eso es lo que deberías de hacer, deberíamos de hacer, ¿eh? Yo el primero, todo lo que digo, en todo lo que diga, yo soy el primero, bueno o malo, yo el primero, más bien malo que bueno, pero Cristo es el que hace lo bueno en mí, yo por mí soy malísimo, pero Cristo es el que hace lo bueno en mí, yo no valgo para nada, por lo tanto yo no lo puedo todo en Cristo, no, yo sí que atravieso todo en Cristo porque Él me da las fuerzas, cualquier cosa pérdida de familiares, las he atravesado, pérdida de amigos, traiciones, enfermedades, de todo. Cristo me ha dado las fuerzas para atravesarlo con gozo. Pero vamos a ver, entendiendo el contexto, ¿no? Eh, Pablo no estaba en el gimnasio, eso es obvio. Entonces, para entender este versículo debemos mirar dónde estaba Pablo cuando lo escribió. No estaba celebrando una victoria de su equipo de fútbol o un éxito financiero, ni un logro, yo qué sé, de cualquier clase. Estaba en una prisión romana. El todo de Pablo no se refiere a todas las cosas que yo deseo alcanzar, sino a todas las circunstancias que Dios permite que pasen en mi vida. En los versículos anteriores, un poquito más atrás, 11 y 12 del capítulo 4, Pablo explica que ha aprendido a estar satisfecho tanto en la escasez como en la abundancia, tanto en el hambre como en la saciedad. Y el punto clave de todo esto es que la fortaleza de Cristo no es para lograr mis metas, sino para sostenerme en su voluntad. Ese es el todo de Cristo. No lograr. Ay, yo quiero, no, no, todo lo puedo en Cristo. Ay, yo logro. No, no, no. No es lograr mis metas. Para eso hay otras cosas. Porque si no estás unido a Cristo, si no estás sostenido por su voluntad, incluso cuando esa voluntad implica debilidad o carencia, es sostenernos en su voluntad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque me sostiene en su voluntad para atravesar esto, no para lograr,
aquello, no, para sostenerme en su voluntad. ¿Esto es para todo el mundo? La respuesta corta es no. No de la forma en que el mundo lo interpreta. No es para todo el mundo. Este versículo no es una promesa de omnipotencia. Todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Soy todopoderoso porque mi Padre es. No. No es ninguna promesa de omnipotencia para el ser humano. No significa que por tener fe alguien pueda volar, por ejemplo. O ser, si eres millonario, no vas a tener enfermedad. Ahí tienes a Job, que era supermillonario y se quedó sin nada y tuvo hasta la lepra, tuvo hasta la enfermedad. Cristo no es un recurso que contratamos para que nuestra vida sea un negocio exitoso. Cristo no es el jefe de nadie, estoy harto de deciroslo. No es ningún negocio. Cristo no es jefe ni tiene ninguna empresa, no es ningún socio comercial. Es el Señor que fortalece al creyente para vivir, que vivamos en fidelidad, sin importar el costo. Esto es para el creyente, no es para todo el mundo, esto es para el creyente, para el cristiano de verdad que atraviesa una prueba difícil y necesita paz. Te sustentas en Cristo y entonces todo lo puedes y vas a atravesar eso. No vas a lograr nada, vas a atravesar la prueba. Es para el atribulado que no ve salida, pero decide, no tiene trabajo, no tiene dónde ir, no ve salida por ningún sitio, pero decide confiar en la soberanía de Dios. Para ese el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, confías en su soberanía y Cristo, ¡pompa!, te lo entrega. Atraviesas ese momento de debilidad, lo atraviesas. No logras ninguna meta, simplemente atraviesas para seguir alcanzando lo que Dios tiene para ti. No es para el egoísta ni mucho menos que busca usar a Dios como un trampolín para su propia gloria o para su propio beneficio económico. La obra de Dios no es ningún negocio. Debemos ser cautelosos con la redacción de nuestros sermones y nuestra teología. Si enseñamos que este versículo garantiza el éxito terrenal, estamos mercantilizando la fe. La fortaleza que Pablo menciona es una fortaleza espiritual para el contentamiento. Si interpretamos el todo lo puedo de forma literal y aislada, terminamos con una fe frustrada cuando las cosas salen mal. Pero si lo entendemos correctamente, vamos a comprender que puedo estar enfermo y Cristo me fortalece. Que puedo ser pobre y Cristo me fortalece. Que puedo ser perseguido y Cristo me fortalece. ¿Puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Estás tan unido a Cristo que lo puedes decir porque sabes que vas a atravesar cualquier circunstancia que te venga. No para lograr una meta que te hayas forjado. Yo, por ejemplo, ahora mismo quiero abrir otra iglesia en otra ciudad dentro de un poco de tiempo. Pero como todo lo puedo en Cristo, pues lo voy a abrir. No, no voy, eso no procede ahí el versículo. Porque no es para lograr, es para atravesar. Para fidelidad, para aferrarte más a Cristo. Eso es todo lo puedo en Cristo. La palabra clave, en Cristo, todo lo puedo. En Cristo es el que me sustenta para atravesar mis situaciones
panta, panta esillo mediantum, dunamis. No permitamos que la cultura del consumo dicte nuestra interpretación de la Biblia. Filipenses 4:13 no es una declaración de poder personal, es una declaración de dependencia absoluta. No es que tú tengas el poder, como en la película, yo tengo el poder. No, es una declaración de dependencia. Yo dependo de Cristo. Todo lo puedo en Cristo porque dependo de Él, que es el que me da las fuerzas. No para lograr, sino para atravesar. No se trata de lo que nosotros podamos hacer con Cristo, sino de cómo Cristo nos sostiene para que su obra se cumpla en nosotros. No como un intercambio comercial, sino como un acto de gracia soberana. Nuestra victoria no es evitar el sufrimiento, sino reflejar el carácter de Cristo en medio de ese sufrimiento. Todo lo puedo en Cristo a través de lo que haga falta pasar, no de lograr nada, no, de fidelidad. Todo lo puedo en Cristo, todo atravieso en Cristo porque Él me da las fuerzas, Él me da el dunamis. Si atravieso panta todas las situaciones, yo mediante Cristo, a través de mí. Si no, yo por mí solo no podría nada. Y esto no es para lograr, es para atravesar, para fidelidad a Cristo. Dejaos ya de poner tantas, no sé, cosas que ni siquiera se entienden, y el que las entienda y os las lea va a decir, este es un ignorante pero de los grandes. Como el poner un pececito en el coche para que vean que sois cristianos. Haced cosas dignas de Cristo y seréis cristianos. Porque ¿para quién las hacéis? ¿Para qué ponéis el pececito? ¿Para que os vean los demás de que sois cristianos? Haced cosas dignas de mención, dignas de Cristo, que es Él el que os tiene que ver. No fulano, ni mengano, ni zutana, ni el vecino, ni tu primo, ni el pastor, ni... ¿Qué importa? Dejaos de pececitos y de colgantitos y de... No, es que esto quiere decir, este era el sello que llevaba David, esto... No saben ni de dónde viene el sello que dices de David. Ni siquiera la estrella que decís de David sabéis que era una estrella pagana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para atravesar, ¿vale? No para lograr. Entonces, creo que es un breve pero esclarecedor mensaje, y como hemos hecho una breve predicación con los 4 puntos esenciales, tanto nos hemos puesto históricamente con Pablo, hemos hecho una exégesis de todo mediante la traducción en griego del original. Hemos hecho la hermenéutica explicando y la homilética haciendo, es lo que falta, es la explicación que hemos dado con la homilética, es ahora falta llevarlo a cabo. Entonces, todo lo podemos en Cristo, vamos a llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Que Él los bendiga.